San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Grandes mansiones, jardines perfectamente simétricos e interiores rebosantes de arte y diseño definen el paisaje de una de las ciudades más ricas de Latinoamérica. La atmósfera es de una opulencia serena y controlada. En la mansión principal se respira un silencio opresivo, impregnado únicamente por el eco del duelo y la preocupación. Tras la fachada de perfección, la riqueza material contrasta marcadamente con la falta de esperanza en la familia, presa de una enfermedad incurable, que simboliza la impotencia del dinero ante el destino. Isabela, la dama de hierro, Vidal, de 48 años, se movía por los amplios pasillos con la elegancia de una empresaria de la moda de lujo, heredera de un imperio textil y una de las mujeres más influyentes de México. Su impecable apariencia, siempre en alta costura y con un maquillaje perfecto, ocultaba un profundo dolor y agotamiento. Sus ojos, aunque elegantes, cargaban con un peso inmenso. Su único hijo, David, estaba perdiendo la vista debido a una rara enfermedad degenerativa. Isabela era una contradicción interna. Tenía recursos ilimitados para cualquier tratamiento, pero se sentía completamente impotente y desesperada ante la condición de su hijo, lo que la volvía cínica y cerrada a cualquier solución que no fuera puramente científica y comprobada. David, el soñador Vidal, de 10 años, era un niño dulce e introspectivo. Sus ojos, que poco a poco perdían la capacidad de ver, aún brillaban, con una curiosidad insaciable por el mundo. Vestía ropa de diseñador, pero su alegría y vitalidad eran las de cualquier niño. David se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad, enfrentando la inminente oscuridad y la frustración de una enfermedad sin cura conocida, que lo aislaba del mundo. A pesar del sufrimiento físico y emocional, mantuvo una pureza de espíritu y una esperanza casi ingenua, manifestada en su pasión por los cuentos de hadas y su creencia en los milagros. Desesperada por una solución para su hijo, Isabela agotó todas las opciones médicas y científicas de vanguardia del mundo. Consultó a los mejores especialistas, viajó a las clínicas más avanzadas, pero siempre regresaba con el mismo veredicto: incurable. En un momento de profunda angustia, sentada junto a la cristalina piscina que ya no le traía alegría, una de sus empleadas más antiguas y fieles, María, proveniente de una comunidad indígena, se acercó con cautela. Casi en secreto, le sugirió que buscara a una famosa curandera en las montañas de Chiapas, María López, quien supuestamente tenía una cura milagrosa. Isabela, la pragmática empresaria, reaccionó con absoluto escepticismo y burla, pensando que la idea era una locura. «¿2 gotas y verá? Tonterías, jamás lo creeré», exclamó con una risa amarga. Sin embargo, la criada insistió, contando historias de curas inexplicables, con una fe inquebrantable en los ojos. Con una mezcla de desesperación y una esperanza lejana, casi imperceptible, Isabela decidió hacer el viaje. Fue un último recurso, una concesión a su propia angustia. El viaje al humilde pueblo en las montañas de Chiapas fue largo y arduo, un marcado contraste con el lujo de su vida. Al llegar, conocieron a María, la curandera López, de 75 años, una mujer con profundas arrugas marcadas por el sol y la sabiduría ancestral, vestida con coloridos atuendos tradicionales. Su mirada penetrante y llena de profunda bondad reflejaba años de sanación y conexión con la naturaleza. María se acercó a David y con una mirada de profunda compasión tomó sus pequeñas manos y susurró: «2 gotas y verá, si el corazón está abierto a la fe». Este momento, tan simple pero tan poderoso en su fe, generó una inmediata conmoción en Isabela. A pesar de su incredulidad, sintió una punzada de esperanza y una conexión con la sabiduría ancestral, abriendo una grieta en su cinismo y permitiendo una inesperada apertura a lo imposible. Isabela, aunque aún escéptica, observaba a María López con una mezcla de fascinación y desconfianza. Sin embargo, la fe inquebrantable de su hijo David, quien se sentía extrañamente atraído por el aura de calma de la curandera, la impulsó a intentarlo. María preparó un pequeño frasco con una mezcla de hierbas y agua y le indicó a Isabela que aplicara 2 gotas en los ojos de David todos los días, con amor y fe. «No es solo la medicina, hija mía»,
dijo María, con su sabia mirada fija en Isabela. Es la intención, el corazón que da y el alma que recibe. Al principio, Isabela seguía las instrucciones mecánicamente. Cada mañana y cada noche se aplicaba las gotas, extrañada por la simplicidad del ritual en contraste con las clínicas de alta tecnología que frecuentaba. Pero cada día, a medida que la esperanza de David crecía, ella se entregaba al proceso. Veía la sonrisa de su hijo al recibir las gotas, la forma en que le contaba a María los cuentos de hadas que le leía su madre y cómo la sanadora lo escuchaba con infinita paciencia. Poco a poco, la interacción entre María, David e incluso la propia Isabela, que presenciaba la dulzura y la paciencia de la sanadora, comenzó a obrar un cambio emocional en ella. Isabela comprendió que la cura no solo residía en las gotas de hierbas, sino en la conexión humana, la fe y el amor que había descuidado en su frenética búsqueda de soluciones puramente científicas. La justificación emocional de esta decisión de continuar el tratamiento con María fue el vínculo que se formó entre David y el sanador, y la esperanza que reavivó en el corazón de su madre, quien comprendió que el verdadero milagro residía en la fe y la bondad de María. El conflicto interno de Isabela era una batalla constante. Su profundo racionalismo y escepticismo chocaban con la creciente fe y esperanza que la sanación de María inspiraba. Temía ser engañada, que toda esa esperanza fuera falsa, lo que le causaría aún más sufrimiento. También necesitaba confrontar su propia arrogancia y prejuicios contra la medicina tradicional, una forma de curación que ella, en su mente cartesiana, consideraba inferior o pseudocientífica. Con cada pequeña mejoría en la condición de David o cada momento de duda, Isabela cuestionaba sus propias convicciones. Externamente, se enfrentaba al desprecio y la desaprobación de su círculo social. Amigos de la alta sociedad murmuraban sobre la locura de Isabela, y los médicos de renombre que consultaba veían su búsqueda de un curandero como un acto de desesperación irracional y un riesgo para la salud de David. «Es una irresponsabilidad, Isabela», decían con aires científicos. Esta presión externa, sumada a la burocracia que implicaba obtener los raros extractos que María necesitaba para sus brebajes, aumentaba la tensión. Algunos familiares de Isabela, que no creían en la cura, intentaron convencerla de que dejara la curandería de María. La tensión aumentó cuando los síntomas de David empeoraron temporalmente. Su visión se volvió aún más borrosa en cuestión de días, y la frustración del niño era palpable. «Fue una crisis de sanación», explicó María, «una prueba de fe». Isabela, presa del pánico, casi se dio por vencida, pero la convicción de David, mientras seguía rezando por las gotas mágicas de María, la mantuvo firme. Esta prueba de su propia resiliencia y la fe ciega de su hijo fortalecieron su fe en el proceso. Cada día sentía que se deshacía de su armadura de cinismo y poco a poco, la dama de hierro comenzó a abrirse a la posibilidad de lo imposible. El jardín de la mansión en San Pedro Garza García, escenario habitual de opulentos eventos sociales, se transformó en un escenario de esperanza. Era un día soleado y radiante, y David, con su pureza característica, estaba sentado en un sillón, con los ojos entornados para protegerse de la luz, pero con expresión triste. Se había aplicado las gotas religiosamente, pero sentía que sus ojos aún veían solo borrones, un velo impenetrable que lo separaba del mundo de colores y formas. «Mami», empezó David con una voz débil, llena de una tristeza infantil que le rompió el corazón a Isabela. «Todavía no veo los colores como dices. Tengo miedo». Isabela, desconsolada, pero con una fe nueva e inesperada, se arrodilló junto a su hijo. Lo abrazó con fuerza, mientras las palabras de María resonaban en su mente. «Es la intención, el corazón el que da y el alma el que recibe». No eran palabras científicas, pero por primera vez tenían un profundo sentido. Murmuró palabras de amor y aliento, besando la frente de su hijo. «No te rindas, mi amor. Estoy aquí. Lo lograremos, juntos». En ese preciso instante, mientras Isabela aplicaba las últimas 2 gotas del pequeño frasco de María, con las manos temblorosas de emoción y las palabras de amor pronunciadas como una oración,
algo extraordinario ocurrió. David parpadeó y volvió a parpadear. Sus ojos, que antes solo veían borrones y sombras, comenzaron a fijarse en el rostro de su madre con una claridad que sobresaltó y asombró a Isabella. David abrió la boca, con un sonido ahogado en la garganta, y entonces señaló una mariposa colorida que acababa de posarse delicadamente sobre una flor vibrante del jardín. Con la voz entrecortada por la emoción y la sorpresa gritó: «Mami, ya veo, mira la mariposa». La superación de Isabella de su dolor interior, la impotencia abrumadora, el cinismo cegador y el aislamiento autoimpuesto, ocurrió en ese momento milagroso. Las lágrimas corrían abundantemente por el rostro de la dama de hierro, no de tristeza, sino de una alegría y una gratitud desbordantes que trascendían cualquier explicación racional. No hacían falta muchas palabras, solo lágrimas de alegría y el reconocimiento de que lo imposible se había hecho realidad. La consolidación del vínculo entre madre e hijo, fortalecido por la fe y el amor incondicional, fue el momento culminante de ese día. La confirmación de que la fe y el amor eran la verdadera cura quedó grabada para siempre en sus corazones. La historia de David e Isabel, testimonio viviente de un milagro, resonó no solo en San Pedro Garza García, sino en todo México. David recuperó la vista por completo y con ella una nueva vitalidad. Vivió una infancia plena, corriendo por los jardines, leyendo cuentos de hadas con sus propios ojos y redescubriendo el mundo en su plenitud de colores y formas. Isabella, completamente transformada por esta experiencia, no solo se convirtió en una madre más presente y amorosa, sino que también reorientó una parte sustancial de su vasta fortuna. Creó la Fundación Ojos de Esperanza, una audaz iniciativa que buscaba investigar e integrar la medicina tradicional indígena con la ciencia moderna. La fundación buscó nuevas formas de sanación, valorando el conocimiento ancestral y promoviendo la colaboración entre la sabiduría ancestral y los descubrimientos científicos. Como muestra de gratitud y reconocimiento, Isabella construyó una clínica moderna en el pueblo de María, Chiapas. La curandera María López se convirtió en una figura central del proyecto, compartiendo sus conocimientos y guiando la investigación. La clínica no era solo un centro de tratamiento, sino un espacio de intercambio cultural y sanación holística. Los beneficios sociales y personales fueron inmensos. David pudo vivir una vida normal y feliz, explorando el mundo con renovada curiosidad. Isabella, por su parte, encontró un propósito más grande que el dinero. El vacío en su alma se llenó de amor incondicional, fe inquebrantable y la capacidad de ayudar a los demás, transformando su fortuna en un instrumento de esperanza y transformación. Su nueva filosofía de vida fue un poderoso eco de su propia trayectoria. La verdadera riqueza no reside en el acaparamiento, sino en la fe, el amor y la capacidad de creer en lo imposible y honrar la sabiduría de todas las culturas. 15 años después, David era un joven sano y brillante. Inspirado por su propia experiencia y la labor de la fundación, estudiaba medicina, centrándose en integrar conocimientos y en buscar puentes entre la ciencia y las tradiciones curativas. Isabella, de sonrisa serena y ojos que ahora brillaban con profunda paz, era una filántropa reconocida mundialmente por su labor en la Fundación Ojos de Esperanza, que se había convertido en un modelo de sanación holística y respeto cultural. En una escena final, Isabella y David visitaron a María en el pueblo. La curandera, ya bastante mayor, los recibió con una mirada de sabiduría y gratitud. El tiempo había profundizado las arrugas de su rostro, pero la luz en sus ojos permanecía inalterada. Los observó con cariño maternal y, con una leve sonrisa, pronunció una sola frase que resumió todo su viaje. El milagro siempre estuvo en sus corazones. La sabiduría ancestral, la fe y el amor habían transformado no solo la perspectiva de David, sino también la vida de todos los involucrados.